A ver, ¿es posible que una sola palabra, una, pueda de verdad transformar un país entero? Suena un poco exagerado, ¿no? Pues hoy vamos a meternos de lleno en cómo la definición legal de la palabra familia ha ido cambiando en Chile y cómo ese cambio, que parece tan simple, ha impactado la vida de millones. Hay una idea muy potente en el mundo del derecho que dice que las palabras, una vez escritas en una ley o un contrato, como que se echan a volar solas, adquieren vida propia y a veces terminan significando cosas que sus autores originales ni se imaginaron. Es una idea fascinante, la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando esa palabra que cobra vida propia no es cualquier término técnico, sino algo tan central, tan íntimo como la palabra familia? Ahí la cosa se pone seria. Y eso es justo lo que vamos a desglosar aquí, cómo el derecho ha tenido que correr para ponerse al día con las realidades de la gente. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender la magnitud del cambio, primero tenemos que viajar en el tiempo y ver cómo era el punto de partida. El modelo de familia que estaba escrito en piedra en el Código Civil chileno del siglo XIX. Y ese modelo original era, sin rodeos, una institución patriarcal. La ley diseñó una estructura familiar completamente jerárquica, donde el marido, el padre de familia, era básicamente el rey de la casa. La esposa y los hijos le debían obediencia. Así de claro. El concepto legal que sostenía todo este edificio era la famosa potestad marital. ¿Y qué era eso? Pues un conjunto de derechos que la ley le daba al marido sobre su esposa y sobre los bienes de ella. En la práctica, la convertía en una persona legalmente dependiente. Entonces, ¿cómo se veía esto en el día a día? Bajo la potestad marital, el marido era el jefe absoluto de la familia. Él administraba todo el dinero, incluyendo el de su esposa, tenía la potestad paterna en solitario, o sea, la autoridad total sobre los hijos, y por si fuera poco, representaba legalmente a su mujer para todo. ¿Qué significaba esto? Bueno, que una mujer casada no podía, por ejemplo, firmar un contrato de trabajo, ni siquiera administrar su propio sueldo sin el permiso de su esposo. Era una desigualdad tremenda y estaba escrita en la ley, que es lo más fuerte. Ahora, vamos a la parte interesante. ¿Cómo se fue desarmando este modelo? Porque claro, esto no se cayó de un día para otro. Fue un viaje legal larguísimo, de casi un siglo, que fue redefiniendo a la sociedad chilena pieza por pieza. Miren esta línea de tiempo. El camino fue lento pero seguro. Empezó con un pasito muy tímido en 1934, dándole a las mujeres algo de autoridad sobre los bienes de sus hijos. Luego, un salto gigante en 1989. Se elimina por fin la potestad marital. En 1999, la ley de filiación le dio los mismos derechos a todos los hijos, sin importar si nacieron dentro o fuera del matrimonio. En 2004 llega el divorcio y en 2013 se consolida la igualdad total de los padres. Como ven, fue un cambio gradual pero imparable. Aquí se ve uno de los cambios más profundos y es casi poético. Pasamos de la potestad paterna, donde el poder era solo del padre, a la autoridad parental, donde la responsabilidad es de los dos, compartida por igual. No es solo un cambio de nombre, es un cambio total de mentalidad. Y bueno, todo ese camino nos trae hasta hoy. ¿Cómo es la familia que reconoce la ley actualmente? Pues es un panorama completamente distinto, que intenta abarcar una realidad mucho más diversa y sobre todo más justa. Hoy, el derecho de familia en Chile se apoya en tres grandes pilares que lo cambiaron todo: el divorcio, la compensación económica y el acuerdo de unión civil. Estas tres figuras juntas han abierto la puerta a nuevas formas de entender y proteger a las familias. Hablemos un poco de la compensación económica. Es un concepto clave. Es un derecho que tiene uno de los cónyuges, típicamente quien se dedicó a cuidar a los hijos o al hogar y que por eso no pudo trabajar o ganó mucho menos. La ley por fin reconoce que ese trabajo en casa, que no se paga con un sueldo, tiene un valor económico real y enorme. ¿Y cómo funciona en la práctica? Es bastante lógico. Primero, se tiene que demostrar esa dedicación al hogar. Segundo, se prueba que por culpa de esa dedicación esa persona no pudo crecer profesionalmente o ganar dinero. Y tercero, cuando llega el divorcio, un tribunal calcula y ordena un pago para compensar esa pérdida. Es una cuestión de justicia. Ahora, el Acuerdo de Unión Civil, o AUC como se le conoce. Esta fue otra revolución. Es un contrato que le da un estatus legal a las parejas que conviven, sean del sexo que sean. De repente la ley empezó a ver y a proteger una realidad que siempre había existido pero que era legalmente invisible. Si comparamos el matrimonio con el AUC, vemos diferencias importantes. Por ejemplo, en el matrimonio, por defecto los bienes son de los dos, en sociedad conyugal. En el AUC, por defecto cada uno tiene lo suyo. Ambos dan derechos de herencia, lo que es fundamental.
Pero hay otros detalles. El parentesco con los suegros, por ejemplo, se acaba si se termina el AUC, y este se puede disolver de forma mucho más simple. Y ojo, la adopción conjunta es otra gran diferencia. Son dos caminos legales distintos para formalizar una vida en común. Entonces, ¿qué significa el AUC en la vida real? Significa derechos súper concretos y súper importantes. Significa que la pareja es heredera legal, que puede acceder a beneficios de pensión, que puede tomar decisiones médicas por el otro y que puede proteger la casa donde viven declarándola como bien familiar. Son protecciones que literalmente cambian vidas. Bueno, ya vimos de dónde venimos y dónde estamos parados hoy. La pregunta lógica es, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue para el concepto de familia? Porque si algo hemos aprendido es que esta evolución no se ha detenido. Quizás el cambio más profundo de todos es este. La ley dejó de imponer una regla estricta sobre cómo debía ser una familia y pasó a proteger un principio mucho más amplio. Hoy lo que se busca proteger es el afecto, el cuidado, el apoyo mutuo, sin importar tanto la etiqueta o la estructura que tenga esa familia. Y todo este movimiento al final está en sintonía con principios de derechos humanos que son universales, como este de la Convención Americana, que dice algo tan simple y tan poderoso como que todas las personas son iguales ante la ley y merecen la misma protección, sin que nadie sea discriminado. La ley ha hecho un viaje increíble para intentar reflejar mejor la forma en que vivimos y nos queremos. Pero la historia, por supuesto, no se detiene aquí. Y eso nos deja con la gran pregunta para el futuro. A medida que la sociedad siga transformándose, ¿qué va a significar la palabra familia el día de mañana?